Bien, con él, buen día compañeros. Hoy nos tocó exponer a mi grupo el punto número 6, lo que se refiere a lo que es la planificación de la guía práctica para la integración de sistemas de gestión. Siguiente. En el primer punto, señor, nos vamos a referir a lo que son los riesgos y oportunidades. Hacer un énfasis en este punto, debemos saber que los riesgos y oportunidades es un requisito que está presente en las tres normas y por lo tanto es posible integrarlo como se puede ver en la siguiente figura, en el cuadro. Si nos preguntamos qué es el riesgo se define como el efecto de la incertidumbre, es decir, el efecto que provoca la falta de certeza de que algo ocurrirá y como lo hemos previsto, y las oportunidades son los efectos potenciales, beneficiosos, situaciones cuyo aprovechamiento desencadena efectos revitalizantes en el sistema de gestión. Siguiente, por favor. La metodología para identificación, evaluación y tratamiento de riesgos del sistema integrado de gestión se puede recoger en un proceso específico para este asunto, que podemos denominar gestión de riesgos y oportunidades del SIG. Siguiente, por favor. Dicho todo lo anterior, deberíamos preguntarnos cómo podemos integrar este requisito. Bueno, este requisito podemos implementarlo mediante la determinación de un método común para gestionar los riesgos y oportunidades, los cuales están relacionados con la calidad del medio ambiente, la seguridad y la salud del trabajo, por lo cual es aconsejable emplear un método sencillo para la identificación de los riesgos y oportunidades. Una de estas alternativas es la norma UNE de gestión del riesgo, que es una técnica de apreciación del riesgo que expone una variedad abundante de técnicas y herramientas para abordar este asunto. También deberíamos preguntar cómo, mediante el proceso definido para la gestión de los riesgos y oportunidades, todo este tipo de situaciones debe documentarse en el sistema integrado de gestión, por ejemplo, ya sea en un manual, en un procedimiento, etcétera. Y las normas de referencia solicitan identificar los riesgos y oportunidades desde el punto de vista integrado. Será necesario tener en cuenta las fuentes de algunos riesgos como ser. Siguiente, por favor. Como ser, podemos ver en la primera imagen lo que es el contexto de la organización. Este apartado se refiere a las cuestiones internas y externas relacionadas con la calidad del medio ambiente y la seguridad de salud en el trabajo que la organización ha determinado que puede afectar al sistema integrado de gestión. Las partes interesadas. Se habrá de considerar posibles riesgos del incumplimiento de los requisitos pertinentes en las partes interesadas. La siguiente imagen tenemos lo que son los aspectos ambientales, los peligros, riesgos y oportunidades para la seguridad y salud de los trabajadores, los requisitos legales y los procesos del sistema integrado de gestión. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver sobre algunos aspectos a tener en cuenta. Se debe elaborar un plan de acción, elaborar los riesgos y oportunidades con un contenido mínimo en acciones, e implementar responsables, plazos para la implantación y recursos necesarios. Este plazo debe ser aprobado por los responsables oportunos. Muchas veces el tratamiento de un riesgo hace sugerir una oportunidad asociada. En la revisión por la dirección se debe incluir consideraciones sobre la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades. Se debe dejar el correspondiente registro en un informe de revisión por la dirección o en un acta del comité de dirección. Siguiente, por favor. Mi coronel, acá tenemos nosotros unos ejemplos sobre lo que son los riesgos y oportunidades en un sistema integrado de gestión. Como pueden ver, ahí tenemos la fuente de riesgo y oportunidad, que esta es lo que nos indica dónde surge el riesgo o la oportunidad, es decir, si está vinculado a análisis del contexto relacionado con cuestiones de calidad, con cuestiones ambientales o con cuestiones de seguridad y salud del trabajo. En la siguiente columna, sobre son riesgos y oportunidades, se indica si la fuente de riesgo o oportunidad ha dado lugar a un riesgo o a una oportunidad. Y la descripción de las consecuencias y beneficios, que es la siguiente columna,
Se indica si la fuente de riesgo o oportunidad ha dado lugar a un riesgo o a una oportunidad. En las diferentes columnas tenemos todo lo que se refiere a la descripción de las consecuencias. Se detalla si el impacto ha sido generado por el riesgo o la oportunidad por la organización. El análisis para los riesgos se utilizan los criterios de probabilidad e impacto, mientras que para la oportunidad se usa la viabilidad y el impacto. Estos criterios se valoran con una escala semi-cuantitativa. De 1 es baja, 2 es media y 3 es alta. Y en el total tenemos el resultado de multiplicar la probabilidad por impacto para los riesgos y la viabilidad por impacto para las oportunidades. Y en las últimas dos columnas, mi coronel, tenemos lo que son las acciones, si corresponde sí o no. Aparece un sí o un no dependiendo de que el producto P por I o B por I sea mayor que el valor de referencia o criterio de relevancia que esté establecido. Y en las acciones implementar, en el caso de que el total resultante del análisis sea mayor que los criterios de relevancia, aparece la acción propuesta para abordar el riesgo o la oportunidad. A continuación, le voy a dar paso a mi compañera Maciel Saavedra para que siga con el siguiente punto de la exposición, mi coronel. Bueno, para la identificación y evaluación de aspectos ambientales, el proceso empleado para abordar este requisito se denomina identificación y evaluación de aspectos ambientales. Este, la norma ISO 14001 es la base con el PHBA, como ya sabemos, que va desde planificación, apoyo y operación, con evaluación de desempeño y la mejora. ¿Cómo se puede integrar este requisito? Este requisito es específico y por lo tanto es no integrable, pero tiene una dinámica similar al de la identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales, donde se identifica y evalúa los aspectos ambientales significativos para abordar esta integración. Tenemos aspectos que tener en cuenta, como ser, debe haber un documento en forma de procedimiento o instrucción que contemple la descripción de actividades para identificar aspectos e impactos ambientales. También la definición de criterios para evaluación de aspectos ambientales, establecer parámetros de significancia aplicables y la frecuencia y circunstancias bajo la revisión de evaluación. Otro aspecto, pues, se debe disponer de un registro que contenga un desglose de aspectos e impactos ambientales, con la realidad de la organización y aspectos ambientales identificados en función de tres casos, que puede ser su origen. Aquí se ve el ciclo de vida del producto. Se lo conoce como las etapas consecutivas de un sistema del producto o servicio donde la adquisición de la materia prima, viendo de este punto y hasta la disposición final. Se conoce como, se puede hablar como, por ejemplo, la adquisición de las materias primas, el diseño del producto, la fabricación, producción, transporte, el uso, la vida útil y así sucesivamente hasta la disposición final del producto. Otro es las condiciones del funcionamiento de la organización. Este puede ser ya sea normales, que son las habituales del trabajo, anormales, que son las no habituales en el trabajo, y las potenciales o de emergencia, que son las no previstas que se dan al momento de trabajar. Por ejemplo, sustancias contaminantes en el producto. Y otro es la dimensión temporal de su generación. Estos son aspectos derivados del presente, del pasado y del futuro del producto de la empresa. Siguiente, por favor. Luego de identificar los aspectos ambientales, se evalúa cuáles son significativos y cuáles no. Usualmente con un producto que tenga la identificación y evaluación de los aspectos ambientales directos e indirectos. En directos podemos ver magnitud, frecuencia, naturaleza y demás. Y en, y en criterios ambientales normales y anormales indirectos pueden ser como la peligrosidad, el grado de influencia, producto suministrado con etiqueta ambiental, ecológica o algo así que está certificado con la ISO 14001. O
o elemas o proximidad de suministro o algo así. Después, como último punto, tenemos la organización debe establecer criterios para revisar la identificación de aspectos ambientales usando supuestos como ser cuando se fabrican nuevos productos y cuando hay cambios de instalaciones, de paquetes, de cualquier cosa. Esas actividades hay que notarlas ahí. Siguiente, por favor. Y vamos a mostrar ejemplos y modelos prácticos. Como ejemplo tenemos una empresa cuyo avance es el mantenimiento y explotación de parques eólicos. Como ven en la figura de la izquierda, tenemos como ejemplo la identificación de los aspectos ambientales considerando el ciclo de vida y en situaciones normales, donde muestra la fase, los aspectos ambientales e impactos ambientales. Por ejemplo, viendo la imagen, en la fase de diseño, el aspecto ambiental para diseño no tienen control y capacidad de influencia sobre el diseño, por tanto, no se identifican, impacto ambiental no hay. Y otro que sí contenga los dos es el uso. Por ejemplo, un aspecto ambiental para el uso es el consumo de energía eléctrica. Impacto ambiental es positivo para el uso de energía sobre fuentes renovables y así se van anotando cada fase que usted quiera poner. Y en la imagen de la derecha, acá podemos ver la identificación de aspectos ambientales en situaciones de emergencia. Y acá podemos ver que ya son más pocos porque son los que tienes que tomar en cuenta, pero que muy poco probable que pase. Por ejemplo, el incendio y el derrame. Un aspecto ambiental del incendio serían residuos peligrosos, no peligrosos, emisiones de gases, vertido de aguas de extensión. Y su impacto ambiental es la contaminación al agua o suelo, ocupación de aspectos de vertedero, contaminación atmosférica y así. Bien, por favor. Como otro ejemplo, tenemos la determinación de cuáles son los aspectos ambientales significativos. Para esto se definen criterios de evaluación como ser los que vemos en la tabla A. Este será significativo cuando se cumpla con una naturaleza. Podemos dar en la naturaleza el aspecto que va a ser sub n y la magnitud sub n. Y así tienes que darle una escala a cada uno que tú pienses que va a ser significativo o no. Como ser así el RP no valorizable, RP valorizable o RNP inerte, y así como muestra la tabla. Y esto será significativo cuando cumpla con que la naturaleza, que es sub n, más la magnitud m, sea mayor o igual a 15, como vemos en la función. Y por último, la aplicación de los aspectos ambientales de residuos identificados, que viendo la figura de la derecha, los que están con rojo, los avances de plástico contaminados, aceites usados, aerosoles y escombros son los más significativos. Y esos son los que se van a tomar en cuenta porque son mayor a 15. Muchas gracias. Le paso mi palabra a mi compañera Melissa Yasmin Carlos. Identificación de peligros, evaluación de riesgos laborales y planificación de acciones. La identificación de peligros y evaluación de riesgos es de suma importancia para la salud y seguridad en el ambiente laboral que pudiese afectar directamente a los trabajadores. La norma ISO 45001 define el riesgo para la seguridad y la salud en el trabajo como la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad y cualquier deterioro que se podría causar en la salud del trabajador. Siguiente, por favor. En este recuadro podemos ver el peligro que podría ser trabajar en altura o suelos resbaladizos mediante la probabilidad y frecuencia, severidad, impacto y gravedad darían como consecuencia el riesgo, que podría ser caída a distinto nivel o caída al mismo nivel. Y si este se materializa, podría dar un accidente o enfermedad profesional. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos ejemplos de peligros que podrían ser uso de escaleras, suelos resbaladizos, escalones, objetos depositados en el suelo y apilamiento en altura. Y sus riesgos pueden ser caída de personas a distinto nivel, caída de personas al mismo nivel y caídas de objetos por desplome. Siguiente, por favor. ¿Cómo podemos integrar este requisito?
pueden ser integrados creando un único proceso con actividades comunes, aun cuando los criterios de evaluación y resultados sean distintos. Aspectos que se deben tomar en cuenta. Los principales aspectos que se deben tomar en cuenta es que existan procesos para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos laborales que estén asociados a dichos peligros. La evaluación de riesgos debe basarse en la utilización de una metodología de prestigio reconocido como ser el método William Fine y el INSSBT. Se debe disponer de un procedimiento instructivo donde se deben detallar los siguientes aspectos, como ser la metodología, consideración de la definición de riesgo aceptable, circunstancias que motiven a la identificación de peligro y las condiciones que normalmente requieren una revisión de evaluación de riesgos. Estos son cambio de las condiciones de trabajo, aparición de daños para la salud del trabajador. Siguiente, por favor. Determinar una frecuencia de revisión periódica de las evaluaciones de riesgos, evidenciar el resultado de la identificación de los peligros y evaluación de riesgos laborales correspondientes. Siguiente, por favor. Determinar si los controles existentes son adecuados para controlar riesgos. Una vez se hayan establecido acciones para abordar riesgos laborales, se deben tomar en cuenta la jerarquía de los siguientes controles. Eliminar el peligro, sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos, utilizar controles de ingeniería y reorganización de trabajo, utilizar controles administrativos incluyendo la formación y utilizar equipos de protección individual adecuados. Modelos y ejemplos prácticos. Ejemplo de identificación y evaluación de riesgos laborales aplicados en el puesto de trabajo de un operario de almacén. Como primer punto tenemos que identificar los peligros y riesgos del puesto de trabajo. El técnico superior en PRL visita las instalaciones y habla con trabajadores que desempeñan su labor en un lugar de trabajo para que sí ellos tengan en cuenta los riesgos y peligros a los que están expuestos. Como segundo punto, evaluar los riesgos detectados. El técnico superior debe aplicar una metodología contrastada. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la matriz para la evaluación de riesgos del INSSBT, que tenemos la gravedad y la probabilidad que podría ser leve, grave, muy grave, o baja, media y alta. Siguiente, por favor. Y la evaluación de algunos riesgos laborales, que pueden ser el peligro, que puede ser uso de escaleras, su riesgo, caídas de personas a distinto nivel, su probabilidad y gravedad, y qué se nos haría el nivel de riesgo. Le paso la palabra a mi compañera Yesita. ¿Quién continúa, por favor? ¿Me escucha mi coronel? Estoy teniendo problemas con mi audio. Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Es decir, continúa, por favor. Está bien mi coronel. Es habitual encontrarse con procesos en el que se describe tanto la identificación o determinación de los requisitos legales y otros requisitos como la evaluación del cumplimiento de los mismos. La norma ISO 01 también considera los requisitos legales y reglamentarios y otros requisitos aplicables, pero no se encuentran recogidos en un apartado específico, como sucede en la ISO 14001 o en la ISO 45001, sino que se tratan a lo largo de distintos capítulos de la norma. Por tanto, se trata de un requisito homólogo muy importante para la adecuada configuración y funcionamiento del sistema integrado de gestión.
¿Cómo integrar este requisito? Debe existir una metodología para la identificación de requisitos legales y otros requisitos aplicables. Desde el punto de vista de la integración, lo más frecuente es que se documente únicamente un procedimiento que detalle el modo en que se accede y se extraen los requisitos legales y otros requisitos como ser su actualización de evaluación de grado y el cumplimiento de los mismos. Los requisitos legales pueden proceder tanto de la legislación de aplicación a nivel internacional, europeo, nacional, autonómico o local, como ser licencias, permisos, concesiones, pliegos de condiciones o incluso sentencias administrativas o fallos judiciales. Estas circunstancias se podría deber al ente que actualiza a los responsables de su revisión, que pueden ser diferentes para cada empresa integrada. No obstante, con objeto de avanzar con el grado de integración, es recomendable que el registro sea el mismo, aunque las personas con competencias específicas para realizar la actualización y evaluación sean diferentes. Es muy importante tener en cuenta que la identificación de los requisitos debe estar actualizada conforme a las circunstancias en determinación a los siguientes casos: aparición de nueva legislación, introducción o modificación de actividades, ampliación del alcance del sistema integrado o apertura de nuevos centros de trabajo. Hay que comunicar la información relevante y pertinente a las personas implicadas en el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, e incluso a otras partes interesadas que puedan tener influencia en ello. Por ejemplo, la alta dirección debe conocer el estado de cumplimiento en el que se encuentran las organizaciones con respecto a los requisitos de aplicación. Aspectos a tener en cuenta. De manera habitual, se encuentra uno o varios de los siguientes métodos para la identificación y evaluación de los requisitos legales. Generalmente, este se presenta en un archivo en formato Excel o una aplicación informática específica centrada en la legislación, referencia y articulado. Fichas por cada legislación, donde se detalla cada requisito concreto o una explicación de cómo cumplirlos. Requisitos subrayados directamente sobre el texto legal. Como se ha comentado anteriormente, en la norma ISO 9001 consideran los requisitos legales y otros requisitos, aunque existe específicamente o no este apartado. Para comprobar esto, nos apoyamos en la ISO 14001 y en la ISO 45001, donde la identificación de los requisitos legales y otros requisitos aplicables, y se suele hacer mediante un listado, comprensión de las necesidades, enfoque al cliente, determinación de requisitos, revisión de los requisitos para los productos, entrada del diseño y desarrollo, tipos de alcance y control y actividades posteriores a la entrega. A continuación podemos ver un ejemplo de esta ficha práctica. En el lado izquierdo ponemos el nombre del texto, el centro donde se aplica y los requisitos de aplicación. La evaluación del cumplimiento, donde el observador debe poner si lo aprueba, si no, y sus observaciones. La fecha de evaluación y donde debe poner su nombre y firma. Como podemos ver en los ejemplos de la derecha, en este caso es un traslado de residuos, se aplica en las oficinas centrales y los requisitos son obligaciones comunes para que todos puedan disponer de un tratamiento y un documento. Paso la palabra a mi compañera Valeria Peredo. Objetivos y programas. En esta parte se hace referencia a los objetivos de la calidad, ambientales, seguridad y salud en el trabajo, y a la planificación necesaria para lograrlos. Este requisito, denominado objetivos de mejora, es un requisito común y tiene como finalidad principal el establecimiento de retos para mejorar el sistema integrado de gestión en cualquiera de sus dimensiones. Siguiente, por favor. ¿Cómo integrar este requisito? Se debe crear un proceso que establezca una dinámica de funcionamiento conjunta para plantear los objetivos de mejora de calidad, medio ambiente, seguridad, salud en el trabajo, así como sus planes de acción asociados, ejecutarlos y hacer un seguimiento de su marcha para luego comunicar los resultados obtenidos a las partes interesadas. Debe existir objetivos de mejora para las tres áreas: calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, ya sea definidos independientemente o como objetivos de mejora integrados. En algunos casos, un objetivo de mejora se puede convertir en bi-integrado o tri-integrado. Para ello, con el plan de acción propuesto para alcanzar el objetivo inicial,
se considera la implantación de ese plan en otras dimensiones. Siguiente, por favor. En el siguiente diagrama se puede observar un ejemplo de objetivo de mejora integrado, ya que la empresa no solo busca incrementar un 15% la puntualidad de las entregas, sino que al mismo tiempo disminuir el consumo de combustible un 3%. Por tanto, la empresa persigue un objetivo de calidad y uno ambiental. Siguiente, por favor. Siguiendo con cómo se debe integrar este requisito, se tienen los objetivos de mejora y que estos son retos. Por ello es necesario planificar acciones para alcanzarlos. Los planes de acción para cada objetivo deben contener las acciones a desplegar para alcanzar el objetivo, los responsables de ejecutar dichas acciones, los plazos para realizar las acciones y los recursos necesarios, económicos, humanos, tecnológicos o de infraestructura. Los objetivos de mejora y los planes de acción o programas para el personal afectado de las áreas responsables de su consecución, el responsable debe establecer una periodicidad para la realización del seguimiento y conservar la información documentada como evidencia del desarrollo de los planes de acción y del seguimiento. Siguiente, por favor. Aspectos a tener en cuenta. Para saber si cada objetivo de mejora se cumple, se debe acompañar esta acción con un indicador que señale el grado de consecución alcanzado. Si no fuese factible una medición directa de la variable a mejorar, se puede pensar en características correlacionadas con la variable que se desea medir. A la hora de definir los objetivos, es importante utilizar verbos de acción que impliquen un cambio de situación, como ser incrementar, mejorar, intensificar, disminuir, etc. Para definir los objetivos de mejora, se puede utilizar la fórmula que se observa, que es el verbo de acción más la medida del salto cuantitativo que se pretende mejorar, más la variable que se pretende mejorar, más el proceso o actividad a la que pertenece la variable. Una práctica que puede facilitar la tarea complicada de encontrar nuevos objetivos de mejora consiste en que cada responsable del proceso o departamento de la organización plantee sus propios retos para el futuro y con ello definir nuevos objetivos de mejora. Siguiente, por favor. Para definir objetivos de mejora nuevos, se pueden utilizar como ayuda diversas fuentes de información, requisitos aplicables, opciones tecnológicas, opiniones de partes interesadas, requisitos operacionales y comerciales, aspectos ambientales significativos y los demás que se aprecian en la diapositiva. Siguiente, por favor. Bueno, para el siguiente punto, que es la planificación de los cambios, en la norma ISO 14001 no hay un apartado explícito donde se aborde la gestión del cambio, sino que el concepto se integra a lo largo de la norma en distintos subapartados. Estos son: cuando se determinen los aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta los cambios incluidos, los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, productos y servicios nuevos o modificados. Eso se encuentra en la sección 6.1.2. La organización debe comunicar internamente los cambios en el sistema de gestión ambiental, según corresponda, y se encuentra en la sección 7.4.2. En la planificación y control operacional, la organización debe controlar los cambios planificados y examinar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos cuando sea necesario. Siguiente, por favor. ¿Cómo integrar este requisito? Es necesario disponer de una metodología común donde se describa cómo planificar y controlar dichos cambios. En la planificación y control de cambios se debe asignar las responsabilidades y funciones pertinentes para cometer dichos cambios, así como los recursos necesarios. En el caso de cambios en la producción o la prestación del servicio, debe existir un documento donde se describen los resultados de la revisión de dichos cambios y las personas que los autorizan. Siguiente, por favor. Aspectos a tener en cuenta. La organización debe planificar y controlar cambios en la producción y prestación del servicio, en los requisitos legales y otros requisitos, como se habló en la parte 6.4, el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos, como se habló en la parte 6.3, y los desarrollos en conocimientos y tecnología, que puedan representar una mejora para la organización. La organización, de igual forma, debe considerar los cambios en los productos, servicios o procesos actuales, o con los nuevos que se desarrollen, de seguridad y salud, pero brindando más atención en la ubicación de los lugares de trabajo y sus alrededores, la organización del trabajo mismo, las condiciones del trabajo, los equipos y la fuerza de trabajo. Siguiente, por favor.
En el momento de planificar los cambios, se debe considerar la perspectiva ambiental y determinar si se generan nuevos aspectos e impactos ambientales. Es importante comunicar a las funciones y niveles pertinentes de la organización las implicaciones de los cambios, como cualquier nueva responsabilidad o función asociada. Por ello, es importante incorporar en el proceso de comunicación todo lo relacionado con la gestión de los cambios. Dentro del proceso de gestión del cambio, se deben considerar igualmente los cambios no previstos, en especial los relacionados con posibles situaciones de emergencia ambiental y para la seguridad, salud en el trabajo. La organización debe tomar acciones oportunas para mitigar las consecuencias adversas y evitar que se vuelvan a producir. Normalmente las organizaciones disponen de documentos como los planes de emergencia, donde se describe la manera de proceder en estas situaciones. Siguiente, por favor. Cuando se programan las auditorías, se puede considerar los cambios que afectan al sistema integrado de gestión, para incluirlos y asegurar así su correcta implantación. En la revisión por la dirección se debe considerar como elementos de entrada para su análisis los cambios en las cuestiones externas e internas en las necesidades y expectativas de las partes interesadas, en los requisitos legales u otros requisitos y los cambios en los riesgos y oportunidades. En el siguiente diagrama se puede observar un ejemplo de formato para la planificación de los cambios, donde los factores a considerar son el origen del cambio, responsables del cambio, acciones a implantar, funciones o responsabilidades afectadas, fecha de implantación, documentación modificada, comprobación de la eficacia y consideración de una auditoría interna. Siguiente, por favor. Y por último, en la siguiente tabla se observa un ejemplo de códigos de los posibles orígenes de los cambios. Sin embargo, esto es solamente un ejemplo, ya que cada empresa considera sus respectivos códigos, pero bueno, para este ejemplo tenemos la producción y prestación del servicio, riesgos para el sistema integrado de gestión, requisitos legales, otros requisitos, nuevos acontecimientos, nueva tecnología, aspectos ambientales, las ubicaciones del lugar de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones del trabajo, equipos, fuerza de trabajo y cambios no previstos. Siguiente, por favor. Eso sería todo, mi coronel. Gracias. Muchas gracias. Tengo dos preguntas para el grupo. Por favor. Han hablado en una parte sobre el método William Fine y el INSSBT. ¿Qué significa eso? ¿Han averiguado? Pregunta concreta, respuesta concreta. Mi coronel, para el método William Fine lo que pudimos averiguar es que es un método probabilístico que permite calcular el grado de peligrosidad de cada riesgo identificado mediante una fórmula. INSSBT. Debe ser algún instituto. Me imagino. Ya. Muchas gracias, señorita. Por favor, el siguiente grupo ya está, debe estar con su presentación lista. El grupo 4. Una recomendación para todos los grupos, por favor. Si van a modificar su presentación después del documento que me han enviado, envíenme de nuevo, porque yo hago seguimiento, lo que exponen con lo que me envían y a veces no coincide. Pueden hacer cambios, pueden mejorar el trabajo, pero por favor, háganme conocer y envíenme el documento modificado. Grupo 4. Firme, mi coronel. Ahorita comparto pantalla. Salazar, Uchani, Rojas, ¿están los 5? Sí, mi coronel. Ya, por favor, pongan la presentación. El orden para exponer, primeramente la señorita Uchani, luego Jiménez, Rojas, Salazar y Pinto. Vuelvo a repetir, por favor, el orden de exposición. Tania Uchani, Gerardo Jiménez, Guara Rojas, María Elena Salazar, Jonathan Pinto. Media hora, por favor, no se excedan en el tiempo, pueden comenzar.
Bueno, está bien. Buenos días, mi coronel. Buenos días, compañeros. En esta ocasión, el grupo 4 va a exponer el capítulo de apoyo. Siguiente, por favor. Perdón, un ratito. Bueno, como introducción tenemos que una correcta y eficiente implantación de un sistema integrado de gestión toma en cuenta varios puntos a considerar. En este trabajo que vamos a desarrollar con mis compañeros, vamos a tomar en cuenta 9 puntos que considera el capítulo de apoyo. Dentro de este capítulo, los recursos son una parte importante para el desarrollo de una empresa u organización. Su correcta distribución y aplicación trae beneficios tanto como para la empresa u organización, así también como para los trabajadores. Siguiente, por favor. Objetivos. Nos planteamos un objetivo general y unos objetivos específicos. El objetivo general es realizar el desarrollo del capítulo de apoyo desde el punto de vista de la integración de sistemas de gestión según las normas ISO 9001, 14001 e ISO 45001. Para esto vamos a describir los requisitos y los aspectos que lo componen, así como su aplicación y consideraciones que se deben tomar en cuenta a la hora de la aplicación en una organización o en una industria. Los objetivos específicos son la recopilación de información pertinente en base al libro que nos proporciona el coronel, que es la guía práctica para la integración de sistemas de gestión de calidad. Como siguiente objetivo fue comprender en qué se basan los diferentes requisitos que la componen y la contemplan en este capítulo. Como siguiente objetivo es la facilitación de conocimientos teóricos prácticos para llevar a cabo un proceso de adaptación o de implantación en un sistema integrado de gestión. Siguiente, por favor. Como los primeros puntos vamos a considerar los recursos e infraestructura. Siguiente, por favor. Los recursos. Los recursos, como ya había mencionado en la introducción, son una parte importante de la organización de una industria o una empresa. Este requisito engloba a 3 aspectos muy importantes, que son las personas, la infraestructura y los recursos financieros. Ahora, ¿cómo se debe integrar este requisito? Para integrar este requisito, se debe tomar en cuenta o contar con los recursos necesarios para establecer e implementar de forma efectiva y mantener y mejorar el sistema integrado de gestión. Como segundo punto es que los distintos tipos de recursos se los emplea en el funcionamiento eficaz de los procesos mediante el cual se puede identificar la adecuada gestión de los recursos. En la revisión por la dirección se incluirá una valoración de la adecuación de los recursos disponibles por la organización para asegurar el funcionamiento eficaz del sistema integrado de gestión. Como pueden observar en estos 3 puntos, siempre se va a buscar mantener y mejorar el funcionamiento eficaz de un sistema integrado de gestión. Siguiente, por favor. Aspectos que se deben tomar en cuenta para este requisito. La existencia de procesos están relacionados con la planificación de producción, establecimientos de turnos y horarios. También está relacionado el estudio de capacidad. Si se detecta una falta de recursos, aquí se puede ver algunos aspectos relacionados como la dejación de tareas, es una falta de recursos, el funcionamiento lento de procesos, el incremento de incidentes, malos resultados, reclamos de clientes y otros aspectos que se deben considerar. Ahora, una vez que se detectan esta falta de recursos, también se van a presentar las consecuencias. Pérdida de clientes, deterioro de la imagen, pérdidas económicas o sanciones, entre otras consecuencias más. Siguiente, por favor. Aquí sí vamos a presentar un poco de los modelos y ejemplos prácticos que se presentan según este requisito. Si en tu organización o industria detectas una escasez crónica de recursos o tal vez una inadecuada distribución de los mismos, se aconseja seguir lo siguiente. Recopilar datos objetivos, es decir, cuál es la fuente del problema. Esta debe ir acompañada de una argumentación. Esta argumentación puede ser ya sea un análisis de coste económico, esto para argumentar la recopilación de los datos del problema que tú has identificado.
Como siguiente punto es la utilización de auditorías internas y externas. El punto 3, se debe tener en cuenta la organización de trabajo, así como la comunicación y otros según la organización la predisponga. Aplicar la reingeniería de procesos. El caso de los procesos de baja importancia, por ejemplo, es si en tu organización detectamos un proceso de baja importancia, es recomendable que tú como ingeniero puedas mandar esta tarea a terceras personas, ya que son procesos de baja importancia y así tu otro tiempo lo vas a poder aplicar en procesos que sí son de importancia para tu organización. La siguiente es la implementación de programas de orden y limpieza. Aquí puedes aplicar la metodología de las 5 Cs y la utilización de metodologías que incidan en la eficiencia. Siguiente, por favor. En la infraestructura. La infraestructura forma una parte muy esencial de los recursos de la organización, ya que se deberá determinar y proporcionar para conseguir un eficaz funcionamiento de un sistema integrado de gestión. Para este caso, según la norma ISO 9001, se basa específicamente en el mantenimiento de la infraestructura, y la norma ISO 45001 y ISO 14001 están más enfocados en el control operacional y requisitos legales ambientales y prevención de riesgos. Siguiente, por favor. ¿Cómo integrar este requisito? Se la puede integrar aplicando un proceso de mantenimiento de infraestructura. También se la puede integrar configurando el proceso de mantenimiento como un proceso integrado, donde se puede tomar en cuenta aspectos ambientales originados en este. Los aspectos que se debe tomar en cuenta es gestionar el mantenimiento de la infraestructura. Se debe definir los procesos para el mantenimiento de la infraestructura, así como los encargados de cada área. Se deberá documentar el proceso de mantenimiento o control de la infraestructura. Esto se hará mediante procedimientos específicos. También se deberá realizar un plan de mantenimiento. Esto se puede realizar mediante un programa a través de acciones o mediante herramientas informáticas de mantenimiento. También se podrá realizar una frecuencia de mantenimiento. Esto vendrá determinada ya sea por las especificaciones del fabricante o de la organización. Como último punto es generar registros que demuestren el mantenimiento realizado, ya sea correctivo, preventivo y predictivo o combinaciones de ellos. Siguiente, por favor. Dentro de los modelos y ejemplos prácticos, como ya había mencionado en la anterior diapositiva, se va a tomar en cuenta el mantenimiento correctivo, que está destinado, como su nombre indica, a aquellos equipos o instalaciones que han dejado de funcionar, es decir, que solo necesitan tal vez de algún ajuste o de alguna regla. El mantenimiento preventivo, como su nombre le indica, trata de prevenir posibles incidencias en equipos o instalaciones. Esto será para evitar interrupciones no programadas en una producción. El mantenimiento predictivo trata de predecir posibles dando un seguimiento y analizando los datos del funcionamiento. Bueno, concluye mi parte hasta aquí, mi coronel. Voy a pasar la palabra a mi compañero. Ambiente para la operación de procesos. Siguiente diapositiva. El ambiente para la operación de procesos o el ambiente de trabajo se puede considerar como una combinación de factores físicos, como ser ruido, temperaturas, sociales, reconocimiento, apoyo, psicológicos, estrés, motivación y más. Estos son necesarios para la conformidad de los productos y servicios. El ambiente para la operación de procesos es un requisito específico de la ISO 9001. Como ustedes pueden ver, en la ISO 14000 y 45000 no se toma mucho en cuenta, aunque en la ISO 45001 contempla implícitamente este requisito desde la perspectiva de la seguridad de los trabajadores, mientras que en la ISO 9001 lo hace de manera explícita. ¿Cómo se puede integrar este requisito? Se trata del equilibrio específico de la ISO 9001, por lo que no es un objeto de integración. Los aspectos a tener en cuenta. Deben existir una metodología que determine y gestione el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad de requisitos definidos para el producto o servicio. Muchos de los factores físicos con variables de procesos que se tienen en consideración bajo la óptica de control operación vinculada a los procesos operativos.
Es importante no confundir al ambiente de trabajo desde la perspectiva de afección a requisitos de producto o servicio prestado, con la realización del mantenimiento de la infraestructura. Siguiente diapositiva. Control de los equipos y seguimientos de medición. Aunque este requisito aparece en diferentes apartados de las normas similares, es un tanto fácil integrar en la norma ISO 9001. Aparece como recursos de seguimiento y medición, mientras que en la ISO 14001 y en la ISO 45001 se encuentra como seguimiento, medición, análisis y evaluación. Todos aquellos utilizados para realizar mediciones que se incorporen directa o indirectamente en los productos de servicio, incluidos aquellos programas informáticos, empleados para labores de seguimiento y medición o bien relacionados directamente con el producto. ¿Cómo integrar este requisito? Es necesario disponer de una metodología para el control de los equipos de seguimiento y medición, por lo que es común para todos los equipos, independientemente de que se empleen en labores de calidad, ambientes de seguridad y salud en el trabajo. Generalmente es posible encontrar uno o varios de los siguientes soportes documentales no excluyentes para definir el método utilizado. Se debe disponer sobre cada equipo de una etiqueta similar que permite al usuario conocer el estado de calibración o verificación en el que se encuentra. Una vez calibrado el equipo, hay que realizar dos comprobaciones: asegurarse que la trazabilidad de las medidas efectuadas, los resultados de calibración, sean nacionales o internacionales, que estén realizadas por un laboratorio de acreditación, puede ser ENAC o CEN de España. Asegurar la incertidumbre de las medidas efectuadas, hay que determinar el intervalo de valores en el que se sitúa el valor verdadero de la magnitud medida, es decir, la tolerancia máxima admisible en el caso. Este valor define la propia organización a la que se está utilizando. Aquí concluye mi parte. Paso la palabra a mi compañera o compañero. Ahora bien, yo les voy a hablar sobre los conocimientos de la organización y la competencia. Los conocimientos de la organización. Bueno, es importante el control de la información documentada, ya que la organización se puede apoyar en la misma. Como sabemos, el conocimiento es un punto que exige la ISO 9001 y establece los siguientes puntos, que son disminuir significativamente el riesgo de pérdida del conocimiento crítico en la organización, conseguir estructurarlo, difundirlo y aplicarlo en la organización, mantener rendimientos excelentes en procesos que lo han alcanzado y garantizar que se considera la necesidad de adquirir nuevos conocimientos. Siguiente, por favor. ¿Cómo podemos integrar este requisito? Se resumen en dos. Este requisito es específico en la norma ISO 9001 y en un sistema integrado de gestión, este requisito se dispondrá de la misma manera que se organizaría en un sistema de gestión de calidad, según la ISO 9001. Ahora, los aspectos a tener en cuenta se puede decir que son tres, los cuales son: los conocimientos se deben mantener y poner a disposición cuando sea necesario, lo cual vamos a ver en las distintas fases. Esto se logra mediante el proceso de control de la información documentada, que establece la metodología de revisión, aprobación y distribución documental, y se deben captar los focos de conocimiento, ya que la norma se refiere al conocimiento actual y adquirido por experiencia. Siguiente, por favor. También los aspectos se pueden relacionar con el informe de la UNE, de la 412.001-2008 IN, que es la Guía Práctica de Gestión del Conocimiento, que nos propone una serie de fases que son 5. La fase A, que se basa en el establecimiento de un proyecto de gestión de conocimiento y del equipo del proyecto de gestión del conocimiento. Que es la parte de la evaluación, la fase C, que es el desarrollo del proyecto, la fase D, la puesta en marcha del proceso, y la fase E, que es la evaluación o sostenibilidad, donde se debe tomar en cuenta la evaluación de la comprobación. Siguiente diapositiva. También el documento propone una serie de herramientas para medir la gestión del conocimiento, tanto resultado como actividades. Algunos de estos indicadores son
los tiempos de creación de un nuevo procedimiento o mejor práctica, intercambio o uso de las mejores prácticas, número de patentes, número de publicaciones en escritos relevantes, la satisfacción del empleado, la proporción de empleados que realizan sugerencias de nuevas ideas, el porcentaje de ventas conseguidas en el nuevo conocimiento. Siguiente, por favor. Siguiente. Respecto a los modelos y ejemplos prácticos, un ejemplo que se vio en el libro es el caso del organismo público PAC de gestión de subvenciones europeas y nacionales para profesionales del mundo agropecuario. Los resultados de este análisis, según la ISO 9001, fueron la organización que cuenta con una estructura documental donde se encuentran determinados los conocimientos necesarios. Todos estos documentos y conocimientos se mantienen actualizados. Cuando se necesita acceder a estos conocimientos, se activa el procedimiento de formación de personal. Existen dos mecanismos de aprovechamiento de la organización: las fuentes de conocimiento externas y las fuentes de comunicación internas. Siguiente, por favor. Luego del análisis, según la ISO 9001, se debe seguir 3 pasos, que son crear un grupo en la intranet del sistema informativo interesado de la información relacionada con el proceso de la captación de subvenciones. También dar un acceso a los expedientes a ciertas personas de la organización y hacer una alusión en el manual del sistema de todos los procesos y las metodologías que están relacionadas con la organización. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el punto de la competencia, donde la competencia del personal se puede definir en perfiles del puesto de trabajo o en fichas de puesto. Esta información se usa para la selección del personal y en caso de que falte competencia se acude al proceso de formación. ¿Cómo podemos integrar este requisito? Este requisito podemos integrar a partir de establecer la cualificación, formación, experiencia y habilidades requeridas para el puesto de trabajo. También los trabajadores deben cumplir con los requisitos marcados por la organización de cada empresa o empresa. Si se detecta falta de competencia, se debe recurrir a un proceso de formación, como se dijo más antes. También se debe evaluar la eficacia de la acción de formación tomada, también buscar la participación de los obreros respecto a su seguridad y su salud en dicho trabajo. Debe existir un registro de proceso y con respecto a la formación en materia preventiva hay legislación que regula contenido y acciones formativas regladas. Siguiente, por favor. Ahora, los aspectos que se deben tomar en cuenta son la elaboración de las fichas de trabajo sobre las responsabilidades de cada puesto de trabajo, también la detección de necesidades formativas y en caso de identificar las necesidades formativas se debe tomar en cuenta los factores como las buenas prácticas ambientales y seguridad o preparación y respuesta ante las emergencias. También otro punto importante es la participación de los trabajadores en la determinación de los requisitos de la competencia. La evaluación de la eficacia ayuda a comprobar que se ha adquirido una competencia deseada. En la evaluación se realizada por distintos métodos según cada empresa. Para evitar los olvidos de la evaluación de la eficacia, se puede incluir un campo donde explique el método a aplicar y el responsable de ejecutar la evaluación. Siguiente, por favor. Entre los ejemplos y modelos prácticos, las acciones formativas deben estar relacionadas con el negocio desarrollado en cada organización. Esta debe considerarse la formación tanto de los trabajadores y tanto de la empresa y los trabajadores, sin ninguna excepción. Las acciones formativas necesarias pueden reflejarse en 4, que son los protocolos, los planes de formación, las fichas de puesto y los cuadros de capacitación. Hasta ahí concluye mi parte. Voy a pasar la palabra a mi compañero. Bueno, ahora continuando, vamos a abarcar sobre el punto toma de conciencia y comunicación. Siguiente, por favor. Mediante la toma de conciencia se pretende que los trabajadores propios o subcontratados entiendan las responsabilidades en el sistema integrado de gestión. Esto puede contribuir al buen funcionamiento y mejora del mismo. ¿Cómo integrar este requisito? La norma hace referencia específica, los trabajadores deben tomar conciencia sobre una serie de asuntos. Serían la política integrada, los objetivos de mejora establecidos, los aspectos e impactos ambientales, los peligros, riesgos, salud y acciones, la contribución, eficacia y beneficios, las implicaciones y consecuencias.
los incidentes y resultados, la posibilidad de interrumpir su actividad. También las vías que son informar y sensibilizar. Siguiente, por favor. Los aspectos que debemos tener en cuenta son la toma de conciencia que pueden conseguir mediante la puesta en marcha de acciones informativas periódicas, paneles informativos y correos electrónicos y también revistas internas. Algunas acciones informáticas podemos mencionar los aspectos e impactos ambientales, los peligros y riesgos de acciones, objetivos de mejora y grado de consecución, indicadores establecidos del sistema integrado de gestión, los incidentes, causas y acciones. La divulgación de resultados, esta podría contribuir a informar a los trabajadores sobre el estado del sistema integrado de gestión. También la toma de conciencia también se puede lograr mediante acciones de sensibilización, incluyendo cuestiones que son los carteles o avisos informativos, avisos sonoros o luminosos, acciones de seguimiento, reuniones periódicas, instaurar Día de la Seguridad y Medio Ambiente, analizar sentencias de tribunales y reenviar artículos de prensa. A veces se confunden entre los términos de toma de conciencia y formación. La formación es proporcionar la competencia necesaria para desarrollar actividades asociadas de un puesto de trabajo, mientras que la toma de conciencia es hacer consciente a los trabajadores de su contribución de desempeño en el sistema integrado de gestión. Siguiente. Ahora vamos a la comunicación. En la gran mayoría de los procesos del sistema integrado de gestión incluyen actividades de comunicación con partes interesadas e implicadas, la cual favorece o dificulta la implantación y la mejora continua del sistema. Algunas actividades de comunicación que podemos mencionar es la queja del cliente, coordinación de actividades empresariales, aspectos ambientales de los productos, aspectos ambientales de los servicios y las compras. Su objetivo, las organizaciones pueden establecer un proceso de comunicación para comunicar internamente y externamente distintos temas relacionados con el funcionamiento del sistema. Pinto siguiente, por favor. ¿Cómo integrar? Crear un proceso de comunicación en el que se establezca la dinámica de comunicación interna y externa. Documentar un procedimiento específico, canales de comunicación interna en todos los niveles de la organización, evidencias documentales en soporte electrónico o papel de comunicaciones requeridas, y las exigencias de comunicación externa serían los canales de comunicación externa, metodología para dar respuesta a las comunicaciones externas pertinentes. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver una tabla de ejemplos de las comunicaciones externas mínimas en función de las partes interesadas. Como un ejemplo serían los requisitos para las actividades de verificación o verificación de la organización, que en nuestra parte interesada serían los proveedores. Siguiente, por favor. Aspectos que se deben tomar en cuenta. Una herramienta útil para gestionar las comunicaciones internas y externas están articuladas en un plan de comunicación, como podemos ver en la tabla de la derecha, que figuran las cuestiones a comunicar, canales pertinentes,
responsables de comunicación, destinatarios, fecha y control de seguimiento de su ejecución. En la comunicación interna, que lo que debe tener en cuenta es que deben ser conocidos por todo el personal, disponer de buzones de sugerencias, debe estar activo constantemente para asegurar el buen funcionamiento, informar a cada trabajador de los riesgos laborales, medidas de prevención y prevención aplicables a riesgos. Además, asegurar de que los trabajadores sepan quiénes son sus representantes. Entre las comunicaciones externas que debemos tomar en cuenta son las ISO 14001, que son entre los reglamentos EMAS, registrar todas las comunicaciones recibidas, realizar manuales o guías estándares. Siguiente, por favor. Uno de los métodos muy efectivos es el método ARE. Este método pone en manifiesto que casi cualquier información relevante puede comunicarse en 3 pasos, que son la afirmación, consiste en enunciar, asegurar o dar por hecho algo. El razonamiento consiste en aportar una serie de conceptos encaminados a probar la veracidad de algo. La evidencia consiste en aprobar una prueba o circunstancia de la cual es difícil dudar y que legitiman las afirmaciones y razonamientos previos. Hay muchos tipos de evidencias, pero los más relevantes son evidencias basadas en los hechos ocurridos, evidencias en función de la persona y evidencias en función de la institución cita de autoridad. Siguiente, por favor. Bueno, aquí concluye mi parte. Le paso ahora la palabra a mi compañero Jonathan Pinto. Perdón, se me ha lenteado el internet un rato. Bueno, continuando con la exposición, tenemos lo que es la documentación de sistema integrado de gestión. Como primer punto, bueno, sabemos de que la documentación es el sistema integrado de gestión como información documentada. Esto ya se explicó en un anterior punto sobre la documentación de la información y también que se debe compartir esa información entre todos los trabajadores sin discriminación. Ahora, aquí vemos que también los documentos del sistema requieren de un control. En este caso es de la elaboración, revisión, aprobación y distribución. La elaboración, esto ya se detalló en el anterior punto, en la que se puede realizar con escritos, ¿no? Cosa de que se debe estar actualizado todo el tiempo los documentos. También la revisión. Hasta ya no queremos traer de paso porque esto es pérdida de tiempos. En el punto de la revisión, se debe verificar los conocimientos nuevos adquiridos o bien los actuales si están de acuerdo al nuevo, ¿cómo se diría? A la nueva forma de realizar los procesos. En el caso de la aprobación, esto se realiza mediante un comité en el que aprueba si el nuevo conocimiento adquirido es como un visto bueno para la empresa y para los trabajadores. Y en este caso de la distribución, esto se distribuye mediante, como ya se me recomendó en el anterior punto, sobre la intranet para todos los trabajadores. En este caso también los documentos del sistema se encuentran formados por registros y estos requieren de una adecuada identificación, almacenamiento y preservación. Ahora veamos cómo integrar este requisito. Aquí tenemos 4 puntos en los que el primero dice conocimientos necesarios para un funcionamiento de la organización. En este caso, los documentos que se recoge de toda la información requerida por las normas. En este punto, como ya mencionamos, ¿no? De que el punto de conocimiento está específicamente en la norma ISO 9001. Para el segundo punto tenemos el procedimiento para controlar la documentación del sistema integrado de gestión. Aquí tenemos los siguientes puntos, que es identificar y describir los documentos, establecer un formato, revisar y probar los documentos, controlar la distribución, definir una metodología. También se debe tener que se dispone de un índice. En este caso, todos los documentos elaborados por la empresa, bueno, en algunos casos elaboran revistas internas. Esto ya depende mucho de cada empresa,
esas revistas o documentos se consulta para la versión de cada documento. Esto, como ya mencioné anteriormente, se realiza mediante un comité de la empresa para dar el visto bueno y poder difundir esa información. También el manual del sistema integrado de gestión. En este caso explica la forma en la que está configurado e interrelacionado y contiene definición del alcance, justificación y descripción. O bien de manera informal, muy aparte, algo interno de la empresa, como ya mencionamos, puede ser una revista o artículos publicados en otras revistas. Ahora, si para la planificación y funcionamiento del sistema integrado de gestión fuesen necesarios documentos de origen externo, se deberían identificar y distribuir de manera controlada al personal que necesite utilizarlos. En este caso, se puede adquirir revistas como se puede de otras fuentes, ¿no? O bien, como se mencionó en alguna parte sobre la formación, capacitación de los trabajadores, se elabora una especie de informe en la que va dirigida al jefe del área encargada de poder implantar esos nuevos conocimientos. Ahora veamos los aspectos a tener en cuenta. Tenemos 5 puntos. En el primero, que cuando se formaliza el sistema integrado de gestión y su cuerpo documental asociado, solamente eso hace énfasis, en lo que ya habíamos visto anteriormente sobre que es un requisito exclusivo de la ISO 9001. También tenemos que cuando se crea documentación del sistema integrado de gestión, es importante pensar en los usuarios que van a utilizarla. En este caso serían nuestros trabajadores, creando documentos fáciles de manejar y comprender, apoyándose en la medida de lo posible. También tenemos que en el momento de mencionar un documento, este debe ser práctico para simplificar este sistema y asignar únicamente el número de versión o de edición para evitar posibles dudas sobre si lo que tiene que cambiar es la versión, edición o ambas. Ahora también vemos que la versión no tiene por qué identificarse con un número. Esto podría tratarse de una fecha también, denominación o ya depende del gusto de la empresa, que identifique también al documento de manera equívoca. Y cuando se redacte el manual del sistema integrado de gestión, hay que procurar que sea un documento sencillo, completo y de fácil lectura. Para ello resulta muy útil incluir una tabla donde figuran los apartados de las normas y una remisión o sino otros elementos del sistema integrado de gestión relacionados con su cumplimiento. También vemos que en este caso, sobre cuando se redacte el manual, para documentar el manual del sistema integrado de gestión, se debe utilizar como referencia la estructura de alto nivel incorporado en las distintas normas. También se podría elaborar un manual simplificado entre 10 y 15 páginas con un contenido, se puede decir, específico, o ya también depende de cada empresa de cómo lo quiera hacer. Puede ser la presentación de la organización, alcance del sistema integrado de gestión, la política integrada, estructura organizativa, documentos del sistema, los procesos del sistema, pero también una tabla cruzada de correspondencias entre los puntos, las normas y elementos del sistema. También las evidencias de revisión y aprobación de los elementos del sistema integrado de gestión pueden ser firmas o cualquier otro tipo de prueba que asegure el control. Estas firmas deben estar realizadas tanto por el encargado del área como del jefe. Y también que para controlar estos documentos existen en el mercado aplicaciones informáticas o también, como se mencionó en anteriores puntos sobre la intranet, que pueden resultar muy útiles, sobre todo en las organizaciones de gran tamaño. También la distribución de los documentos debe ser para todos los miembros de la organización mediante un sistema informático, como ya se mencionó sobre la intranet. Y también en relación con la seguridad y salud en el trabajo, la legislación requiere la creación de un documento que explique el plan de prevención de riesgos laborales. Como conclusiones tenemos los siguientes puntos. Los conocimientos adquiridos y documentados de cada organización deben estar a disposición de todos los miembros de la empresa, y esto es muy importante, su difusión, ya sea de forma oral o si no con acceso a todos los documentos. En la forma oral se puede hacer de un trabajador a otro y los documentos ya consultando al encargado de cada área. La competencia para cualquier puesto de trabajo debe estar bien elaborada para poder encontrar al candidato mejor adaptado.
En este punto también se puede rescatar lo que mencionaron sobre los cursos de formación, capacitación o algún curso interno que se organice por la empresa. También la toma de conciencia se aplica a todos los miembros de la empresa, ya que también afectan al producto o servicio que soporta el cliente, y el uso de una buena comunicación contribuye a la eficacia de la gestión realizada. Esto favorece a un buen clima laboral, aumenta la implicación del personal y ayuda a la toma de conciencia. Gracias, eso es todo mi informe. Muchas gracias al grupo 4. Por favor, recomendación para todos los grupos, vuelvo a repetir, si van a cambiar el documento que ya me han enviado primeramente, o lo van a mejorar, o corregir alguna falla que tuviera, hágame conocer y vuelvo a enviar el documento, porque yo hago el seguimiento con lo que me envían y varias veces no ha coincidido de acuerdo a lo que han presentado. Recomendación a todos. Presten la debida atención, por favor, a las exposiciones. En la última unidad didáctica, quizás la más importante, tienen el libro, pueden acceder al libro, está en la biblioteca virtual de la escuela. Aprovechen, prepárense para el examen final. Ya saben cuándo es. De aquí a 2 sábados vamos al examen final. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta sobre lo que estamos viendo, sobre algún tema, por favor? Muy bien, jóvenes señoritas, nos vemos el día martes a las 10:15. El grupo que comienza, por favor, el grupo 6 debe estar listo con su presentación. Deben ser los primeros en conectarse a la plataforma para las clases, por favor. Y no se olviden, el día domingo deben presentar sus trabajos que faltan de la unidad 8. Tomen en cuenta la recomendación que les he hecho sobre el trabajo 2. Y si no hay ninguna pregunta, doy por terminada la clase. Muchas gracias por su asistencia. Hasta el día martes. Que tengan buena semana y buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos, mi coronel. Hasta luego, mi coronel. Hasta luego, mi Hasta coronel. luego, mi coronel. Hasta luego, señoritas.